Buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1, hoy 8 de enero del 2022. Aprendiendo Biblia sin religión nos encontramos aquí en un nuevo programa. Hablaremos del perdón de Dios, del Dios que habla en las Escrituras, qué dice del perdón, de qué nos perdona. Un saludo para todos ustedes, deseando que se encuentren muy bien, que tengan un excelente fin de semana, disfruten de este programa. Y un saludo para nuestro equipo, Albanuri, Amán, doctora Vilma. Empezamos. Hola. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, agradeciéndoles como siempre que puedan compartir este link y este programa, sea ahora en directo o puede ser mucho más tarde, que las personas lo pueden ver en nuestros canales de transmisión. Este año estamos comenzando nuestros programas y en todos nuestros programas son estas buenas noticias de parte de Dios. Y por eso les deseamos a todos un feliz año y que estén dispuestos a recibir, a creer las buenas, a vivir las buenas noticias de parte de Dios, que son todas sus bendiciones para cada uno de nosotros y principalmente para las personas que le creemos. Una de estas buenas noticias de parte de Dios es que proveyó nuestro perdón de nuestros pecados. ¿Por qué relacionamos el perdón de Dios con nuestros pecados? Porque el pecado es ofender a Dios. Y de esto vamos a hablar y vamos a desarrollar y qué nos dejó por escrito. Muchas veces yo le oigo a las personas que dicen, ay, eso no tiene perdón de Dios. Esa actuación o esta situación, Dios no te lo perdona, ni yo tampoco. Y entonces, o yo no te lo perdono, pero que te lo perdone Dios, pero yo estoy dudando que Dios te lo perdone, porque eso no tiene perdón de Dios. Entonces vamos a hablar que dejó, es por escrito el Espíritu Santo en su texto, en las Escrituras llamada la Biblia. Entonces recuerden que las Escrituras, todo texto que diga la Biblia, la Santa Biblia, la Sagrada Biblia, como su título, son las Escrituras del Espíritu Santo que inspiró a 40 escritores israelitas para llevar este mensaje de su palabra. Entonces vamos a empezar como siempre, que la palabra pecado, que tiene que ver con relación con Dios. También esa palabra la hemos aplicado en otros contextos, pero en la escritura es el que define lo que es pecado y tiene que ver con Dios. Pero muchas veces nosotros decimos popularmente, ay, se cayó, qué pecado. Ay, se engordó, qué pecado. Eso no está en relación con las escrituras, porque pecado es en relación con Dios. ¿Y qué es pecado en relación con Dios? Desobedecer. Ya sea por desconocimiento o de adrede, ¿no? Conociéndolo, se le desobedece. Ahora, ¿por qué es pecado? ¿Por qué es la gravedad del pecado y el desobedecer a Dios? ¿Por qué es tan grave? Porque Dios se ofende. ¿Y por qué Dios se ofende? Si yo no estoy matándolo a Él, ni golpeándolo a Él, ni ofendiéndolo a Él. Pues con el pecado si ofendemos a Dios, ¿saben por qué? Porque no le estamos creyendo. Y cuando nosotros no le creemos a alguien lo que nos dice o lo que hace, y más cuando nos manda o nos explica o nos enseña algo o nos dice algo, le estamos diciendo mentiroso. Cuando a mí cualquier persona me dice, no, es que ese alimento te va a hacer daño, y yo le digo muy olímpicamente, ay, yo no te creo, porque a mí fulanito me dijo tal cosa y a mí fulanito me lo recomendó y yo sí le creo a fulanito. ¿Por qué? ¿Y por qué le crees a fulanito y a mí no? Ah, porque yo sé que tú eres un mentiroso, tú no eres de fiar, tú no eres de confianza, y tú me estás diciendo que a mí ese alimento me va a hacer daño. Tú no me conoces a mí. Tú no sabes de alimento. Es que yo fui donde un nutricionista y ese nutricionista me dijo que a mí me convenía ese alimento, que me era muy saludable. Y ese médico sí me conoce y ese sabe mucho y todo lo demás. Y yo sí le creo a él, a ti no. Se le está diciendo mentiroso.
Y se le está diciendo mentiroso a este Dios, se le está diciendo mentiroso al Espíritu Santo, se le está diciendo mentiroso al Padre, Dios se le está diciendo mentiroso al Señor Jesucristo. Cuando uno no le cree a alguien, se le está diciendo mentiroso, se le está diciendo mentiroso. Entonces, ¿comprende? Ahora mismo acaba de pasar, ustedes ven que acaba de sonar el teléfono. Es una persona que sabe que ya se le envió un mensaje, que sabe que estamos ocupados. Y encima de eso llaman. ¿Qué pasó en esa situación? No creyó. No creyó el mensaje que le mandamos. Por diferentes motivos. No creyó. Eso es, y más a este Dios, es ofenderlo. Es ofenderle al Padre. ¿Por qué? Porque es la verdad, actúa en verdad y dice la verdad. Entonces es una ofensa mayúscula. Mayúscula. La gravedad del pecado está en que se le dice mentiroso a Dios. Se le dice, no te creo. A mí no me parece. A mí no me suena. A mí yo no considero que sea eso, ¿verdad? Que eso no me convenga o no me convenga, que no lo debo hacer o no lo debo hacer. No te estoy creyendo. Ahí es que está la gravedad del pecado. Entonces, el ofendido es el que tiene que perdonar. Y entonces vamos a hablar de cómo Dios perdona esa ofensa que no se le crea, que se le desobedezca, que se le asemeja casi como a la rebelión, al desacato. Vamos a ver unos cuantos versículos por la gravedad del pecado. Tan grave es el pecado con relación con Dios, ya no con las otras situaciones que nosotros llamamos pecado, sino con lo que este Dios llama pecado y con lo que el Espíritu Santo nos dejó por escrito, que la paga, el salario, no la consecuencia, la paga. O sea que el pecado hay que pagarlo porque tiene una paga, tiene un costo. La paga del pecado es muerte. Es muerte. O sea, perder la vida, no tener la vida. Vamos a leer unos cuantos versículos y vamos también a la gravedad del pecado de Adán y Eva. Lo hemos disminuido, lo hemos ridiculizado. Que el primer pecado fue sexual, que el primer pecado donde él no les mandó que no se relacionaran sexualmente, que el primer pecado fue comerse una manzana. Vamos a ver la gravedad del pecado, que su paga es muerte. Entonces vamos a leer unos cuantos versículos dentro de su contexto con la explicación de cada uno de nosotros, de los participantes en este programa. Comencemos a explicar y a evidenciar todos estos versículos que el Espíritu Santo nos dejó por escrito. Sido, vamos a empezar precisamente con Romanos 6:23, donde dice cuál es la paga del pecado. Dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Esa es la consecuencia del pecado. No consecuencia, es la paga. La paga, exacto, la paga. Acabamos de aclarar que es la paga. O sea que el pecado se tiene que pagar. Y la paga del pecado es muerte. No se paga con pidiendo perdón, no se paga con cambiando y dejar de pecar, no se paga con obras, con otras obras, no se paga con que yo me arrepienta de corazón y me aparte del pecado. La paga del pecado es muerte. Muerte. ¿No es? Pero si todo ser humano nace muerto, porque descendemos de Adán y Eva muertos, sin vida, ¿con qué vamos a pagar? Entonces estamos insolventes. Estamos insolventes. Entonces cada ser humano nace sin vida, nace muerto, nace con existencia, pero nace muerto. Entonces no tiene con qué pagar. Vamos a ver
que el mismo ofendido como fue Dios y como es Dios, solucionó esta situación. Había que pagar el pecado con muerte para quedar libres, para quedar salvos, para quedar justificados, para quedar sin deuda. Tenemos que comprender esto y pues muchas veces en una hora del programa no alcanzamos a todas las implicaciones que hay en el pecado. Muchas veces nosotros hemos disminuido eso con relación con Dios y creemos y nos hemos inventado que hay pecados veniales, que hay pecados mentales, que hay mentiristas piadosas y que hay pecados piadosos y que hay pecados hasta por amor y lo justificamos. No tiene ninguna justificación el pecado. La única justificación del pecado es muerte, porque ese es su paga. Vamos a hablar y a leer otros pasajes dentro del contexto de la Biblia en relación con esto del perdón de Dios. ¿Qué implica el perdón de Dios con la paga del pecado? Vamos a leer Mateo 26, 28, que dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahí, si me permite, esa palabra remisión es la palabra áfesis, que significa dejar libre al ofensor. Ajá. Entonces quitar como la deuda, quitar la ofensa, pero la paga del pecado es muerte. ¿Comprenden? Entonces, ¿cómo quita, cómo nos libera de esa ofensa que está enradeciendo? Dios está vivo, este Dios es la vida y está vivo, y esta persona está muerta. No es que nos separe de Dios, nos interrumpe, no hay una buena relación. Y hemos dado mucho en otros programas este ejemplo, ¿comprende? Ahí está el cadáver y yo me puedo relacionar con el cadáver, con la persona que físicamente está sin vida, y yo que tengo vida me puedo relacionar. Dios se sigue relacionando con el ser humano, con este cadáver, pero el cadáver está muerto. Perdone la redundancia, no tiene vida. Entonces no entiende, no conoce, no se relaciona con esta persona que está viva. Entonces lo primero que hace Dios es darle vida a esta persona, pero para darle vida tiene que solucionar el problema de la muerte que produjo el pecado en el ser humano. Entonces vamos a leer estos versículos y esto empezó con Adán y Eva. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? El pecado de Adán y Eva no fue comer del fruto. El pecado de Adán y Eva no fue sexual. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva que les introdujo y les produjo la muerte? Dios los creó con vida y les produjo la muerte. Y no solo la muerte total, se quedaron sin vida. Y al quedarse sin vida, comenzaron a morir. Ellos no cayeron como pollos inmediatamente. Vivieron mucho, existieron muchos años, pero muertos, engendrando hijos sin vida, que somos todos nosotros descendientes de Adán, porque se introdujo la muerte en la humanidad y no la introdujo Dios, la introdujo el ser humano en cabeza de Adán y Eva. ¿Qué fue lo que pasó? Que se introdujo la muerte. Recuerden, es desobedecer a Dios, no creerle a Dios. No creerle a Dios. ¿Qué fue lo que les dijo Dios? ¿Y a quién le creyeron? Le dijeron mentiroso a Dios. ¿A quién le creyeron? No le creyeron a Dios. ¿A quién le creyeron? Vamos a leer esto. ¿Qué fue lo que les dijo Dios? No le creyeron. ¿Y qué fue lo que creyeron y a quién le creyeron? ¿En dónde? En Génesis. En Génesis. Sí. Génesis 2:15. Pablo, vas a leer. Sí, dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora pasemos a Génesis 3. Ujú. ¿A quién le creyeron? Miren la orden, le ordenó el Señor. Vea, de este árbol, no nos ha dicho de qué era el árbol, de este árbol no comas. Le ordenó, de este árbol no comas. No es que el árbol estaba envenenado, de este árbol no comas. Podrás comer de todos los árboles, pero de este no comes. Doctora, leo desde el Si 3. desobedeces, mueres. Génesis 3, Desde el 1. desde el 1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces Miren fueron qué tan abiertos. claro, disculpa, miren qué tan claro está esta situación. Y me llama la atención que se repite constantemente. Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Pero acá entra otro personaje y les dice, Primero les cambia, le dice, Dios dijo otra cosa. Y dice, y a Eva lo corrige y le dije, no, lo que dijo Dios es específicamente con este árbol. ¿Y qué le dice? Miren lo que dice esta persona que ya sabemos más adelante que es Satanás. Y un extraño, y aunque lo hubiera creído el animal, ahora no vamos a hablar, en otros programas hemos que los seres humanos nos comunicamos y los animales se comunican con nosotros. Entonces, viene y le dice, Dios le está mintiendo. Dios le está mintiendo. Al contrario, Dios les dijo eso. Pero es para que ustedes no se conviertan en un Dios. Figúrense. Y no le creyeron a Dios, sabiendo muy bien lo que Dios les había dicho. Le creyeron al otro. Le creyeron a otro. Es cuando una persona que te está diciendo la verdad, tú le dices, no te creo. Y le estoy creyendo a este otro. ¿Qué le está diciendo a esta persona? Que es mentira, que no es una persona de confiar, que lo está engañando, que le está mintiendo, que le está impidiendo obtener una ganancia. Lo está estafando dolosamente, conscientemente, que no es de confiar, que no es de creerle. Eso es muy grave. Esa es una ofensa muy grave para una persona que es la verdad, que está diciendo la verdad, que está previniendo a la persona y la persona dice no te creo, que me va a hacer daño, que va a hacer ninguna cosa. Estoy ejerciendo la libertad. Lo que uno cree y hace depende de eso. Se esclaviza uno ahí. Se decide no obedecer a Dios porque es un mentiroso y no está interesado, no me conoce, no sabe lo que yo necesito y lo que me conviene, pero le creo a otro poder, a otra entidad, porque me es más digno de confianza. Me es más digno de confianza. Eso es sumamente grave. Por eso el pecado es muy grave y es en relación con Dios y es no creerle a Dios. Y la paga del pecado por eso es tan grave, es muerte, porque Dios es la vida. Vamos a ver relación con esto, unos versículos donde Dios ratifica
no soy un mentiroso. No soy un mentiroso. Al contrario, ustedes, al creerle al mentiroso y al creer una mentira y no creerme a mí, se volvieron ustedes mentirosos. Donde les gusta la mentira. Les gusta la mentira. Vamos a leer esos versículos y a que el Espíritu Santo les revele esta gravedad que muchas veces la mayoría de los seres humanos, y aún incluyendo a los que estamos en Cristo, no le creemos a Dios. Inclusive se te iba a leer en Números 23:19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entonces, ahora estaba analizando cuando tú decías la ofensa ante Dios, que realmente es el pecado, desobedecerle a Él. Cuando uno le dice a alguien que no le, o sea, cuando uno le dice a alguien que no le cree eso, le está diciendo muchas cosas a esa persona. Yo estaba pensando en este momento que es manifestarle a esa persona que no es una persona de confianza, no es una persona que le genere a uno confianza ni fidelidad, y es todo lo contrario a lo que Dios en su carácter nos ha mostrado, ¿cierto? Entonces es decirle a Dios mentiroso y es decirle que no es sabio, porque aparte de eso, poder ver todo como que no es una persona sabia para tomar una decisión, y soy más sabio yo que usted para yo tomar decisiones, y es decirle mentiroso. Entonces me parece muy tenaz, y ahí en Números, como dice, que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, no va a ser. Entonces eso es sumamente importante y sumamente grave. Pero hoy dijimos que íbamos a empezar con las buenas noticias de parte de Dios. Dios no se quedó ahí, en esa ofensa, en ese no creerle. El ser humano ya no podía solucionar nada. ¿Qué va a solucionar si ya está muerto? No le creyó a Dios y se ejecutó la paga del pecado de su muerte. Se lo advirtió, se lo aclaró. Ellos lo sabían, porque recuerden ahí en Génesis 3 que Eva dijo: yo sé que eso es desobedecer a Dios, yo sé que eso es creer. Él dijo que íbamos a morir. ¿No ejecutará? Hasta creyeron a otro que él no lo iba a ejecutar, que eso no iba a pasar nada. Y muchas veces nosotros íntimamente nos mentimos a nosotros, pero es que no está pasando nada malo. Ahora hasta tenemos dichos populares: péquese y desobedezca a Dios para que vea cómo la pasa bueno. O sea que no es un Dios bueno. No quiere el bien de nosotros. Miren todo lo que, como estabas tú diciendo, y arreglemos. No estoy diciéndolo yo. Dejemos ese estribillo de lo que usted está diciendo, doctora. Lo que está diciendo el Espíritu Santo en su escritura. Lo que está diciendo este Dios. Yo no lo estoy diciendo, yo no me estoy inventando esto. Está escrito. Y lo dejó escrito el Espíritu Santo en su palabra escrita. Eso lo dijo Dios y está diciéndolo Dios. No lo estoy diciendo yo, ni lo está diciendo Albanuri, ni Paula, ni Amán. Lo está diciendo el Espíritu Santo en su escritura, y por eso estamos leyendo lo que dejó por escrito. Que esa es tu interpretación, eso es todo lo que crees. Eso aquí no cabe ninguna interpretación, ahí está muy claro. Ahí no está hablando simbólicamente, ahí no está mandándonos un mensaje. Vea, cuando nosotros mandamos un mensaje con oscuridad, con mezcla de mentira, que usted se tiene que poner como a adivinar o a interpretar o a sacar otras conclusiones, el Espíritu Santo no nos dejó escrito así. Él no está hablando simbólicamente y que ese árbol significa tal cosa. Si hubiera significado tal cosa, no lo hubiera dicho. Que él se inventó, que estaba hablando fraudulentamente y que les estaba diciendo otra cosa. El mentiroso. El mentiroso es el que voltea y enreda toda la verdad y comienza a manejar y a hacernos movimientos engañosos, palabras engañosas.
usando la verdad, como comenzó. Es que les prohibió comer de cualquier árbol. Eso no fue lo que digo. Y miren cómo, usando las mismas palabras, las volteó. Es que esto no es pecado. La paga del pecado es muerta, pero es que no estoy cayendo aquí como pollo. Yo no he visto ninguna consecuencia. Me está yendo muy bien. Estoy muy bien. Y aún esa persona robó. Mira cómo está de próspero. Y yo aquí sin tener nada. Y esta persona, mire cómo está rica, próspera, gozando de la vida. Está gozando de la vida. ¿Cuál vida? ¿Cuál gozando de la vida? ¿Cuál vida? Y mire cómo nos engañamos y nos engañamos nosotros. Y cómo el pecado nos engaña. El pecado nos engaña, nos voltea la cosa, nos hace creer engañosamente que estamos disfrutando la vida. Y estamos recibiendo es muerte. No estamos recibiendo prosperidad. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, dijo, vean, tengo que solucionar en su amor. ¿Cómo logramos sin contradecirse a Dios? Sin contradecirse, porque eso también es mentira. Cuando uno se contradice, es mentira. Entonces, están muertos, nacen sin vida. No pueden pagar, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Dios, desde este mismo momento, tanto el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, organizaron la salvación de nosotros. Organizamos cómo ellos podían volvernos a dar vida, pero no haciéndose ahí como los tontos. No pasó nada, no hicieron nada. No, ellos tenían que cubrir, sanar, pagar. Eso no es como romper un papel. Porque la paga del pecado es muerte, es sumamente grave. Y es con relación con Dios. Y Dios es la vida. Y Él no es mentiroso. Aunque nosotros nos engañemos creyendo, ¿acaso he caído como pollo? No estoy disfrutando. No estoy viviendo. ¿Viviendo qué? Moviéndose entre la muerte. Moviéndose entre la muerte. Eso se nos abren los ojos. Es cuando le creemos a Dios. Porque mientras tanto, no vemos, sino confundimos la muerte con la vida. Confundimos la muerte con el gozo, con el placer, con el disfrute, con el tener cosas. Con el obtener cosas. Eso es muy diferente. Y menospreciamos la vida. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios. Lo consideramos un mentiroso. Ese pobre está equivocado. Muchas personas me dicen a mí, Vilma, pero Dios está equivocado. No me está pasando nada malo, al contrario. Al contrario. Ahora que estoy viviendo, ahora que estoy disfrutando, vamos a seguir leyendo unos versículos claves y unos pasajes claves y vamos a escuchar. Eso que el Espíritu Santo nos está contando el día de hoy, vamos a leer Nehemías 9:17, que dicen, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. No abandonó al ser humano. Esa es la buena noticia. Esa es una buena noticia. Dios no lo abandonó
y proveyó algo muy bueno y proveyó nuestra libertad del pecado para que no seamos más esclavos del pecado. Pero muchas personas, cuando se les da la libertad, vuelven otra vez a prisiones de esclavitud del pecado. Vuelven a prisiones de esclavitud del pecado. Eso es tonto. Eso es ciego, eso es sordo, es tonto. Volver uno a la esclavitud del pecado y que el pecado lo domine. Y más aún, uno decir que no tengo poder. Para los que estamos en Cristo, yo no puedo creer que soy libre. No, es que hay un pasaje en Proverbios y en Salmos que dice como cordero llevado al matadero. Otra vez a la esclavitud del pecado, creyéndole, en este caso, al pecado, que es mentiroso. El pecado es mentiroso y nos pinta pajaritos en el aire. Vilma, pero pajaritos en el aire si yo estoy disfrutando. En sitios de muerte. En sitios de muerte. Vamos a seguir leyendo lo que Dios proveyó. En su gran amor y en su gran misericordia. Pero también es importante que le creamos. Que nos libertó del poder del pecado. Nos libertó del poder de la muerte. ¿Cómo lo hizo Dios? Nosotros no lo podíamos hacer. Ni nadie lo podía hacer por nosotros de otro ser humano. Pero miren cómo lo hizo Dios en su gran amor y en su misericordia. Pero mi petición, mi ruego, es que ustedes abran los ojos y entiendan esto. Sálganse de caminos de muerte. Y nosotros, los que estamos en Cristo, salgámonos de caminos de muerte. Entendamos, abramos nuestros oídos. Ya nos fueron abiertos nuestros ojos. Salgámonos. Esforcémonos en creerle a Dios. ¿Cuáles versículos? ¿Cómo proveyó Dios? Aquí, doctora, dice en Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo perdonó nuestros pecados? Nos dio vida, restableció, nos liberó, nos sanó, nos justificó, pagó. Recuerden que la paga del pecado es muerte. Nosotros no podíamos pagar porque no teníamos vida. No podemos pagar con obras porque son obras de un muerto. Así es, doctora. Eso está en 1 Corintios 15:20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces el Señor Jesucristo se hizo Dios, que es la vida, es Dios, que es la vida, se hizo hombre. Como cualquier de nosotros, Adán, murió en una cruz. Por eso los que siguen al Señor Jesucristo, muertos en una cruz, están en sus delitos y pecados. Porque Él pagó con muerte, la muerte de un ser humano. Pero como Él nació con vida, es el único ser humano, como Adán, que podía pagar el pecado de cada uno de nosotros. No pagó por Él. Esa muerte del Señor Jesucristo, esa muerte humana del Señor Jesucristo, no la puede recibir el Padre. No la puede recibir, porque el Señor Jesucristo no debe muerte. Con su muerte me remitió, me redimió, me la entregó a mí y me dijo, Vilma, paga, paga. Y pagué con la muerte de un ser humano que tenía vida, con el Señor Jesucristo. Con la muerte del Señor Jesucristo. Dios hecho hombre.
y murió físicamente. Pero es como cuando uno paga y no le devuelven la letra. Y no le dan el paz y salvo. Y queda todavía ahí en data crédito, como no pagado. Y me ponen una ejecutatoria libre a que pague. Pero es que el pago sí pagó, murió. Pero es que él venció la muerte, resucitó, está vivo. Ese es el paz y salvo de cancelación. Resucitó. Un Cristo muerto no nos sirve. Nos sirve un Cristo muerto y resucitado. Porque al resucitar venció la muerte y nos puede dar vida a todos los que creemos en Él y pagamos nuestros pecados. El perdón de Dios no es, Señor, perdóname, yo reconozco que mentí. Eso es una parte. Señor, Padre, te estoy pagando mis pecados con muerte. Con la muerte de un ser humano, con la muerte de un Señor Jesucristo. Pero no que se quedó muerto. Resucitó y está vivo. Venció la muerte. Venció el pecado. No pecó y pagó. Y resucitó. Es sumamente importante. Esto es una excelente noticia. Una excelente noticia. ¿Cuál pecado no es perdonable? Nunca, si usted no cree lo que hizo Dios con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo y que nos entregó la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo para nosotros pagar nuestros pecados. Primero reconocer que usted es un pecador, que nació sin vida, creyéndole a Dios y creyéndole a Dios que Él mismo pagó muerte. Pero también eso implica creerle a Dios que me libertó del poder del pecado. El pecado sigue en nosotros, tratando de esclavizarnos y mandarnos, tratando de engañarnos y mintiendo. ¿Cuál que te libertó de mi poder? Todavía está bajo mi dominio y mi esclavitud. Muchos salvos, muchos que están en Cristo, libres, le siguen creyendo al pecado. Le siguen creyendo que no han sido libertados, que no han sido sanados, que les han sido abiertos los ojos y los oídos, que le están creyendo a Dios. Yo sí creo en Dios y yo le creo a Dios, pero, ¿cuál pero? ¿Qué es lo que no le está creyendo a Dios? ¿Qué es lo que le está diciendo usted mentiroso? Que lo hizo libre del poder del pecado. Y el pecado le dice, tú no has sido libre del poder del pecado. Yo te sigo mandando. Yo te sigo mandando. Vamos a leer esos versículos. Vamos a leer esos pasajes. Doc, en Efesios 1:7 dice el Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. De su gran misericordia y de su gracia. ¿Qué es redención? Redención es pagar por otro su libertad. Pagar por otro su libertad. Se redimía lo que está en esclavitud. Para dejarlo libre, pago lo que debe. Para dejarlo libre. Y ya no es más esclavo. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, todas las personas podemos leer Juan 3:16 y 17.
Ya lo encontraron, Juan 3, 16 y 17. Y podemos leer otros versículos. Redimir es yo pagar, sacar, quitar, quitar la deuda. Doctora, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Miren lo importante que es creerle a Dios. Miren lo básico que es creerle a Dios. Eso es lo que se llama fe. Creerle a Dios y confiar en Él. Y actuar en concordancia con eso. Porque es que es imposible que yo esté creyendo algo y no actúe en concordancia con eso. Si yo le estoy creyendo a la persona que me dice, ve, esa herramienta, ese camino o por donde va, no te va a llevar a Cali. Y yo le creo, confío, acepto. ¿Yo qué tengo que hacer? Y si esa persona me dice, ese no es el camino que lo lleva a Cali, devuélvase. Deje de seguir ahí, devuélvase. Y coja la ruta, y la ruta que lo lleva a Cali, que es una ciudad de aquí de Colombia, esta ruta, esta vía, lo lleva, devuélvase. Eso es arrepentirse, devuélvase. Por ahí no. ¿Pero por qué por ahí no? Ya está establecido. Y más todavía, este sabio Dios, este que lo ama, le está diciendo que por ahí es camino de muerte. Ah, pero es que yo creo en el Señor Jesucristo. Entonces créale, actúa en concordancia. Ya lo redimió, ya lo libertó, ya le dio poder, tiene el Espíritu Santo. Usted no tiene que estar obedeciendo al pecado. Ah, pero es que me produce. Ah, lo está engañando. ¿Cómo así que me está engañando si yo soy la que estoy sintiendo? Que yo soy la que estoy disfrutando. Que yo no tenía esta casa y ahora tengo esta casa, lo cual lo adquirí con robo, con estafa, con engaño, quitándose a lo otro. Tiene tan cauterizada la conciencia que no le produce ningún resquemor. Al contrario, le produce satisfacción. Eso no es natural. Que usted se goce haciéndole daño a otro. Eso humanamente no es natural. No proviene de algo natural. Que uno se goce, disfrute haciéndole daño a otro. O haciéndose daño a uno mismo. Hay personas, y es una de las enfermedades mentales, el masoquismo, disfrutar haciéndome daño a mí. Caemos en estas situaciones, nos engañamos a nosotros mismos cuando no le creemos a Dios y nos sometemos a la mentira del pecado, que nos dice todo lo contrario a lo que Dios nos está diciendo en su amor. Pero miren la buena noticia. Dios solucionó por amor, por misericordia, solucionó esta situación en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Pero si ya estamos en Cristo, creámosle que ya hemos sido libertados, que ya hemos sido redimidos. Nos devolvemos de esa vía, de ese camino y cogemos el camino, que es un camino aburridor. No le crea, no es un camino aburridor. No es un camino aburridor, porque la carne nuestra, nuestro ser, todavía tiene recuerdos vendidos al pecado.
Y comienza a decirnos y a llevarnos que obedecer a Dios es estar aburrido. ¿Cuál vida? ¿Cuál prosperidad? ¿Cuál bendición? Y entonces nosotros le comenzamos a creer más a esta mentira que sale de nosotros, ya no viene de afuera, sale de nosotros, porque el pecado está dentro de nosotros, sale de nosotros. Y no le creemos a Dios, que también el Espíritu Santo está en nosotros diciendo, no, no creas esa mentira. Pero preferimos creerle a la mentira y no creerle a Dios. Vamos a leer esos versículos. Voy a leerle en 1 Corintios 6:11. Ajá. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor Dios. Por el Espíritu Santo hemos sido lavados, justificados, santificados. Y lo que quiere el Señor es que tengamos vida, disfrutemos la vida. Para eso nos creó. Y nos creó toda esta tierra y todas las cosas. Pero como nos hemos inventado que me tengo que retirar y encerrarme como en la tierra, aislarme, meterme yo no sé qué, en retiros y en no sé qué más. Eso no es cierto. Eso no lo ha dicho Dios. Esa es otra mentira a nombre de Dios. A nombre de Dios. Entonces que nos guste, por allá hay unos versículos en la Escritura. Es que nos guste, no manejen, no haga, y todo es no, y no, y no, y no, y no haga esto, y no haga esto, que Dios es negativo y no positivo. Al contrario, son las personas más positivas. Les gusta disfrutar la vida. Les gusta disfrutar esta tierra. Para eso la crearon. Y cuando crearon todo eso, Dios es bueno. Le gusta que disfrutemos del trabajo. Le gusta que disfrutemos del sexo no en muerte. Le gusta que disfrutemos de la comida. Que disfrutemos de todo lo que Él creó, que miremos, que gustemos. Que bailemos. Se han inventado algunas doctrinas a nombre de Cristo que no le gusta que bailemos. Que creó el vino, pero que nos los tiene prohibido. Al contrario, Él ha dicho que creó el vino para alegrar el corazón del hombre. Tenemos tantas mentiras con relación a Dios. Pero tenemos una garantía muy segura, dijo escrito en su palabra. Por desconocimiento de la verdad y de lo que Dios dejó escrito en su palabra, estamos creyendo todas esas mentiras. Y muchas veces nos dejamos amargar la vida que Dios nos ha dado, y le estoy hablando a los que estamos en Cristo. La gran mentira que se han inventado, que por pecados nos quita la vida a los que estamos en Cristo. Rompe su pacto. Figúrense, es una gran mentira. Sus pactos son eternos y su pacto es de vida eterna en Cristo Jesús. No me lo condicionó. En Cristo Jesús. Eso es muy diferente. Pero no podemos coger el pacto de Dios. Es como cuando las personas se les paga la deuda y salen de ahí a endeudarse. Y cada ratico van donde esta persona, estoy endeudado. Y esta persona le paga la deuda. Le paga la deuda. Pero yo creo que es muy cansón uno estar cada ratico endeudado y recurriendo a esta persona que no se quita y sigue pagando la deuda. Eso nos debe producir hasta vergüenza, pues. Salgamos de esa tontería.
Salgamos de esa idiotez. Y nos comienzan a conocer como deudores morosos y que siempre tiene que salir esta persona a pagar. Con ese descrédito. Con ese descrédito. Porque antes de endeudarse, nos van de esta persona y le piden que está dispuesto a dar, que está dispuesto a bendecir, que está dispuesto a socorrer, que dio hasta su vida para salvarnos y darnos vida. Y poder disfrutar aquí en la tierra y en la otra tierra. Fíjense, nos están construyendo una tierra nueva con mayor disfrute. Dios nunca ha creado algo y nos ha dicho algo para amargarnos, para ponernos a sufrir. Siempre que nos dice, o le confíen, no teman, no se metan en esos caminos tortuosos. No crean esa mentira que mis caminos son de amargura, de aburrimiento, de estrés, de preocupación. Por nada estéis preocupados. Si yo estoy por ustedes, ¿quién entra contra ustedes? Si hice esto, de hacerme hombre, de subirme a una cruz, de morir, pero que tampoco se nos olvide que resucitó y está vivo. Por amor y en amor. Vamos a leer ahí unos cuantos versículos, no sé cuántos minutos tenemos. Todavía tenemos tiempito. En Gálatas 5:1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Ajá, de esclavitud al pecado y a la mentira. Sigue. Daniel 9:9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Señor nuestro Dios, del Señor nuestro Dios es... El Señor nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar al que contra él nos hemos rebelado. Recuerden las traducciones que escojan de las Américas. ¿Qué más? Aquí en Hechos, me parece, 13:38. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os he anunciado el perdón de los pecados y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Fíjense, ahí nos dice algo. La ley de Moisés, que no son solamente los 10 mandamientos, son 613 mandamientos. No 10, esos son los 10 primeros. No nos justifica, no nos salva, no nos perdona, no nos da vida. Porque esa ley nació quebrada. El ser humano la quebró. ¿Y algo quebrado qué? Y como les estoy diciendo, un Cristo crucificado. Muchas personas están creyendo y adoran y reverencian al Cristo crucificado. Pero un muerto, ¿cómo nos va a dar vida? Un muerto, ¿cómo nos va a escuchar? Muchas personas ahí ante el cadáver del Señor Jesucristo colgado en una cruz. ¿Nos va a escuchar un muerto? ¿Nos va a salvar un muerto? El Señor Jesucristo nos salvó, nos justificó, pagó con muerte, pero resucitó y está vivo. Es el que nos salva ahora, nuestro Salvador, está resucitado. Nuestro libertador, y por eso cada día nos puede libertar, nos puede sanar, nos puede prosperar, nos puede hacer gozar de esta vida. El Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y disfrutó aquí en la tierra de lo que había en su momento. Aún me llama la atención que lo acusaban de bebedor de vino, pero nunca se emborrachó. Pero
bebedor de vino. Lo acusaban, este bebedor de vino. Este comelón. Cuando no lo invitaban, se hacía invitar. Porque le gustaba comer. Se metió en todos los prostíbulos. Caminó con todos los pecadores de este mundo. Pero él no pecó. No siguió los caminos de los pecadores. Al contrario, animó a muchos a que conocieran al Señor Jesucristo y caminaran los caminos del Señor Jesucristo, que son caminos de paz, gozo, vida, amor, sinceridad, confianza. Muchos cristianos han comenzado a aprender a mentir. Entonces muchas veces dicen, yo no digo nada para no tener que mentir. Ya está mintiendo. Ya está mintiendo. Cuando no dice, ya está mintiendo. Miren cómo camuflamos nosotros. Y como nos leyeron ahí al principio, nos quedó gustando la mentira. No nos quedó gustando la verdad. Pero en Cristo empezamos a conocer la verdad y a gustarnos la verdad. Tanto hablada como actuada. Solos o acompañados. Nos gusta la verdad y actuar en la verdad. Porque nos libraron de la mentira. Nos libraron de la muerte. Nos libraron de la hipocresía. Nos sanaron. Nos llenaron de amor. El que ama no le hace daño al otro. El que se ama a sí mismo no se hace daño. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ayer estábamos hablando de eso, que nos están diciendo en la propaganda que cuidemos este planeta para nuestros nietos. Me parece lo más atroz, porque si no queremos, no amamos a nuestros hijos y a los que están a nuestro alrededor hoy, ¿qué vamos a amar a nuestros nietos que ni sabemos si los vamos a tener o no los vamos a tener y quiénes son? Es aquí y ahora. Es aquí y ahora que tenemos que amarnos a nosotros mismos, creyéndole al Señor y amar a los otros como nos amamos nosotros mismos. Esto es muy interesante y son muy buenas noticias. No estamos hablando aquí de malas noticias, son de buenas noticias y expresiones de amor de este Dios. Nos salvó para aburrirnos, nos salvó para atormentarnos, nos salvó para empobrecernos y que no disfrutemos. Por ahí en Proverbios, en Salmo dice, y en Eclesiastés, no hay cosa mejor que uno disfrute de su trabajo, disfrute de la vida, disfrute de todo lo que Dios nos creó, donde no haya incluido la muerte. Es sumamente importante eso. Muy importante. Vamos a terminar con algunos versículos y los animamos. Vea, hay 34,000 promesas. Conozca. Ahí me recuerda ahora el Espíritu Santo que mucha gente dice, pero habrá un pecado que el Señor Jesucristo no haya muerto. No hay un solo pecado, pero sí hay un solo pecado. Que usted no le crea, que usted no le crea que en el Cristo usted tiene salvación, perdón de pecados, vida eterna y resurrección. Y que usted ha sido libertado del pecado. Que usted no le crea al Espíritu Santo. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo, que no tiene perdón. ¿Cómo va a tener perdón? Si usted no está creyendo en el Señor Jesucristo que pagó por usted. Si usted viene y dice, no acepto que este fulanito pague por mí, pues que sigue con la deuda. Si yo digo, la persona que vea, yo voy a pagar por ti. Se nos acabó el tiempo.
Bueno, Terminemos con este versículo, por favor. Dice Primera de Juan 2:2. O desde el 1 dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. hasta luego. Chao. Chao.